Los saludo muy cordialmente en este día, 29 de junio del año 2021. Mi nombre es Gladys Gutiérrez y quiero compartir con ustedes estas pequeñas reflexiones con base en la palabra de Dios, exactamente con base en la liturgia. En este día, la primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos del 1 al 11. En aquellos días el rey Herodes se puso a perseguir a algunos miembros de la iglesia. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener a Pedro. Era la semana de Pascua. Mandó prenderlo y meterlo en la cárcel, encargando su custodia a 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. La noche antes de que lo sacara Herodes, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Obedeció y el ángel le dijo: «Échate el manto y sígueme». Pedro salió detrás, creyendo que lo que hacía el ángel era una visión y no realidad. Atravesaron la primera y la segunda guardia, llegaron al portón de hierro que daba a la calle y se abrió solo. Salieron y al final de la calle se marchó el ángel. Pedro recapacitó y dijo: «Pues era verdad, el Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de la expectación de los judíos». Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 33. El Señor me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor me libró de todas mis ansias. Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El Señor me libró de todas mis ansias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. El Señor me libró de todas mis ansias. La segunda lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 al 8 y del 17 al 18. Yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal, me salvará y me llevará a su reino del cielo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas.
Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día que conmemoramos la fecha de Pedro y Pablo, doy gracias al Señor por su palabra. Le pido que el Espíritu Santo sea quien nos muestre, quien nos revele, quien nos hable. Padre, te doy infinitas gracias por este día nuevo que nos regalas, por tu bondad y tu misericordia. Gracias por estar siempre presente en nuestras vidas. Gracias por la vida misma, Señor. Hoy te pido, Padre, que tu Espíritu Santo llene nuestros corazones, llene nuestra mente, nuestro cuerpo de tu presencia. Que sea el Espíritu Santo el que nos hable, el que nos revele, el que nos muestre lo que tú quieres enseñarnos a través de tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos siga llenando de entendimiento. Que tu Espíritu Santo nos siga llenando de tu amor, de tu misericordia, de tu compasión. Te pido, Señor, que todas las personas que escuchen y vean estos videos, Señor, abran su corazón, abran sus oídos a tu palabra, para que cambie y transforme nuestra manera de pensar y así cambie nuestra manera de vivir. Amén. Hoy es un día muy especial para la Iglesia Católica. Hoy estamos celebrando la fiesta de Pedro y Pablo. Esos dos fundamentos de nuestra Iglesia, sobre la cual Dios mismo fundó su Iglesia. Estas dos personas que a pesar de los siglos, más de 20 siglos de su existencia, aún siguen sosteniendo la Iglesia, siguen sosteniendo nuestra fe, siguen sosteniendo nuestra creencia en un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas en un solo Dios verdadero. Y quiero resaltar que Pedro y Pablo eran dos personas como tú y como yo, dos personas igualmente de carne y hueso que existieron, dos personas que le dieron el sí al Señor, que trabajan y trabajaron mucho para ayudar al mundo, y todavía hoy nuestra iglesia está sostenida sobre esos fundamentos que son ellos. Pedro y Pablo, como lo dice en la primera lectura, está mostrando a través de los Hechos de los Apóstoles cómo Pedro fue llevado a la cárcel, y sin embargo, estando en esta situación, ¿qué hacía la iglesia? O sea, ¿qué hacían las otras personas que compartían una misma fe con él? Dice que las otras personas oraban a Dios insistentemente por él. Entonces, esto es muy importante, porque es lo que nosotros hacemos también hoy por nuestros sacerdotes, pero especialmente por el Papa, que es el sucesor. Son 266 papas que han existido a partir de Pedro, que fue el primero, porque Jesús mismo está diciendo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré y construiré mi iglesia. Entonces, a partir de ese momento hasta el momento actual han pasado 266 papas. Por eso es que así como esa iglesia, cuando Pedro estaba encarcelado, entonces la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. Por eso es que nosotros también tenemos que orar insistentemente ante Dios por el Papa Francisco, por todos los sacerdotes, por nuestra iglesia. Entendamos que nuestra iglesia es fundamental en nuestra vida. O sea, si no existieran los sacerdotes, si no existiera la Eucaristía, si no existieran los templos, si no existieran las personas consagradas,
nosotros no podríamos conocer a Dios. Entonces es muy importante que nosotros oremos por nuestra iglesia. Esta iglesia que ha sido atacada, que está construida con base en los hombres, hombres que nos equivocamos, que cometemos errores, pero que es una iglesia que, como lo dice en el Evangelio, no podrá, el infierno no podrá acabar con ella. Y han pasado muchos siglos y han pasado muchas cosas, pero nuestra iglesia sigue vigente porque es una iglesia organizada, es una iglesia estructurada, es la iglesia que nuestro Señor Jesucristo edificó con fundamento en los apóstoles, y estos dos apóstoles, Pedro y Pablo, son uno de estos, dos de las personas que Dios escogió precisamente para eso. Entonces, así como Pedro, que estaba en la cárcel con una fuerza de guardias pues doblada, mucho más compleja que a cualquier preso, lo tenían atado, lo tenían con fuertes llaves, bajo dos rejas, porque querían era acabar con él. Esa fue la persecución que al principio tuvo la iglesia, de perseguir a los apóstoles. Sin embargo, Dios nunca lo abandonó. Sin embargo, Dios ha estado ahí desde ese momento hasta el momento actual. Dice que las cadenas se cayeron de las manos. Llegó un ángel, lo fue pasando por las puertas, aún a pesar, reitero, de estar vigilado y de estar custodiado por tantos soldados. Aún así, el ángel lo sacó de esa cárcel, mientras los otros discípulos, los otros apóstoles oraban insistentemente por él. Y este ángel entonces sacó a Pedro de allí, y Pedro entonces, ¿qué dice? El Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de la expectación de los judíos, porque Dios jamás nos deja, jamás nos abandona, siempre está con nosotros, y más aún sus apóstoles, sus discípulos, más aún las personas que sirven. En el Salmo entonces se está diciendo que bendigamos al Señor en todo momento, que le exaltemos, porque su obra es una obra de vida, es una obra de muchos años, y la iglesia no puede desaparecer porque es muy importante en la vida, en la historia de la humanidad. Y en la segunda lectura entonces está hablando del otro apóstol, que es Pablo, que está llegando en un momento a hablar que se va a ir, que ya es inminente su partida de este mundo, y da como un aporte, como digamos, como la relación de lo que fue su vida, y dice: he combatido bien mi combate, he recorrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me voy, y me aguarda la corona merecida que el Señor Dios justo me va a dar y me premiará. Y no solamente lo va a hacer conmigo, sino todas aquellas personas que crean en Dios y que crean en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y está exaltando que las fuerzas que tuvo, los problemas que tuvo, siempre también estuvo Dios ahí ayudándolo, protegiéndolo, cuidándolo. Lo libró de todo mal, lo salvó, y ahora entonces lo llevará al reino de los cielos. Y en el Evangelio exalta nuevamente a Pedro, constituyéndolo como piedra, cuando él entonces le pregunta a Jesús que quién es, que quién es para ellos el Hijo del Hombre. Y Pedro dice, toma la palabra y dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y por esa razón entonces, ¿qué le dice Jesús? Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso que tú has dicho no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que lo desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego, estas dos personas, que repito, son normales como seres humanos, como tú y como yo, miren esa labor que hicieron desde ese momento, y que aún hoy siguen sosteniendo nuestra iglesia, nuestra fe. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos que todos tenemos un propósito, una misión, y qué bueno que nosotros también, cuando Dios nos llame a su presencia,
podamos decir así como Pablo, he combatido bien mi combate. ¿Cuál es el combate? Es la vida misma, la lucha, los esfuerzos, el trabajo, la familia, el esforzarnos día tras día por ser mejores, por crecer espiritualmente, por trabajar y construir nuestro ser, por construir un mundo mejor. Ese es el buen combate de la vida. Ese es el informe que nosotros le vamos a dar a Dios cuando nos llame ante su presencia. Yo me esforcé, yo luché, yo construí una familia, yo la cuidé, yo la protegí, yo le di la provisión, estuve de tu mano, fui obediente, caminé de tu mano. O sea, ese es el informe que nosotros tenemos que darle a Dios. Y dice, he recorrido hasta la meta. Hay veces que la vida nos lleva por muchas circunstancias difíciles y hace que nos apartemos de la meta, hace que nos desviemos de camino, hace que hagamos cosas que no son parte de ese proceso de crecimiento personal, crecimiento espiritual que Dios tiene y espera de nosotros. Llegar a la meta es no vencernos, es esforzarnos, es ser valientes, es seguir cada día. Si nos caemos es levantarnos. Es decir, yo no me puedo dar por vencida, yo no me puedo rendir, sino seguir insistiendo, no desistiendo de las cosas, de mis sueños, de los talentos, de los dones que Dios me ha dado, sino seguirlos desarrollando. Con dificultades, sí, porque la vida no es fácil, la vida no es sencilla, pero cuando nosotros vamos de la mano de Dios, a pesar de caernos, a pesar de tener dificultades, de tener tribulaciones, angustias, miedos, temores, siempre Dios está caminando con nosotros como lo hizo con los apóstoles, con los discípulos de Maús, que ellos iban angustiados, iban por un camino muy triste, muy agobiados, y Jesús se hizo al lado de ellos y caminó con ellos. El Señor siempre está caminando con nosotros, nunca nos deja solos. ¿Y qué tenemos que nosotros entender? Que si hemos llegado a la meta, hemos mantenido la fe, no podemos apartarnos de nuestra fe. Al contrario, nuestra fe tiene que crecer cada día. Y la fe, dice la palabra de Dios, que es la semilla más pequeñita de las hortalizas, que si se siembra en una tierra abonada, va creciendo y va creciendo hasta llegar a ser la hortaliza más grande del jardín, donde llegan incluso a anidar los pájaros. Qué bueno que nosotros cuando tengamos que partir a la presencia de Dios, le demos también un reporte de que nuestra vida, de que luchamos esa batalla de la fe, de que recorrimos la meta y que hemos mantenido nuestra fe y que esta ha ido creciendo día tras día. Porque dice Pablo, ahora me aguarda la corona merecida con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que mantienen o los que tienen amor a su venida. Me premiará en aquel día. El Señor, el juez justo, premiará todo el esfuerzo, todas las dificultades que yo superé, de todo lo que me intenté una y otra vez hacer, pero siempre dentro de la voluntad de Dios, no de la voluntad del mundo, no cosas inadecuadas, no cosas que no corresponden, sino siempre dentro de lo correcto. Porque el Señor nunca, así como dice Pablo, nunca nos deja. El Señor dice, me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos. Él me libró de la boca del león, me libró de los enemigos, me libró de los problemas, me libró de la enfermedad, me libró de las dificultades. Dice, y el Señor seguirá librándome de todo mal, me salvará y me llevará a su reino del cielo. Qué hermoso es cuando nosotros entendemos que nuestro paso por esta tierra simplemente es temporal, que nuestro destino final es el cielo, pero cada paso que nosotros demos acá, ese combate de la fe, ese combate de la carrera, es cada paso que nosotros damos en esta vida para alcanzar esa vida eterna. Simón Pedro, cuando se dispuso, él estuvo 3 años con Jesús, fue uno de los primeros discípulos que llamó, y cuando Jesús pregunta esto, dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Él reconoce a Jesús, él reconoce que él es, luego lo niega 3 veces, pero sobre él sigue edificando la iglesia Jesús.
Jesús entonces le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque lo que has dicho no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces hoy la iglesia celebra a estos dos apóstoles, Pedro y Pablo, que son unas bases sólidas en nuestra iglesia católica. Pedro era un pescador. Pedro tenía la red, tenía una barca donde pescaba. Era una persona sencilla, era una persona humilde. Sin embargo, Jesús lo llama ¿qué? Para no pescar ya pescados, sino para pescar hombres. Y efectivamente sobre él funda entonces nuestra iglesia. Y a partir entonces de esa preparación, de esa relación íntima con Jesús, es que él empieza a hacer el fundamento de nuestra iglesia. Pero entonces abandona su barco, abandona la red para empezar a ser ¿qué? Pescador de hombres. Él tenía una familia como la tenemos nosotros, porque en el Evangelio dice, o en los Evangelios dicen que uno de los primeros milagros que hizo Jesús fue sanar una enfermedad de la suegra de Pedro, lo que está implicando que él tenía una esposa. Era pescador, o sea que realizaba trabajo como el que podemos realizar cada uno de nosotros. Sin embargo, cuando Jesús lo llama, él deja todo y se va a seguir a Jesús. Entonces miren cómo esta persona que le dio el sí a Jesús hoy es uno de los fundamentos de la Iglesia Católica, sobre la cual está construida nuestra fe. Igualmente fue un proceso que él vivió, fue un proceso de compartir con Jesús, de estar cerca de él, y por esa razón entonces puede declarar que era ¿qué? Que era el Hijo de Dios vivo, y sobre él entonces Jesús edificó la iglesia, y dice, y el poder del infierno no la derrotará. Fue a partir de ese momento entonces que Jesús constituyó, edificó, creó la iglesia católica. Y a Pedro le dio las llaves del reino de los cielos, y le dice que todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en el cielo quedará desatado en el cielo. Y igualmente a Pablo, un sumo sacerdote, Pablo persiguió a la iglesia católica, a los primeros cristianos. Entonces un sumo sacerdote le dio cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a llevar presos a Jerusalén a todas las personas, hombres y mujeres de los primeros discípulos que se llamaban del camino del Señor. Pero él en ese camino a Damasco cayó y tuvo un encuentro también con Jesús directo, quedó ciego durante 3 días, como dicen en los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9, en versículo 15. Ananías, el Señor lo manda a Ananías a que le hable cuál es el propósito de su vida, y entonces Ananías le dice, no, pero es que él nos ha perseguido, él está matando, él está aprisionando a los cristianos a los que te seguimos. Y Dios le dice entonces que él es un instrumento elegido para difundir su nombre entre los paganos, reyes israelitas. Y dice, yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Y así se comenzó a difundir y a propagar la buena nueva. Iba fundando iglesias, comunidades, les escribía cartas, y mucha parte, yo creería que casi el 80% del Nuevo Testamento fue escrito por Pablo. Entonces miren cómo este ser humano también, como tú y como yo, cuando le dio ese sí a Dios, Dios lo utilizó, porque fue una de las personas que más habló de la palabra de Dios. Y él es el que está diciendo, yo he combatido mi combate, he llegado hasta la meta, estoy a punto de irme porque me aguarda la corona merecida que el Señor Dios justo nos va a premiar el día en que nosotros lleguemos allá. Entonces, ¿de qué vamos a dar nosotros también cuenta? ¿De qué hicimos en este mundo? Por eso vamos a seguir el ejemplo de estos dos apóstoles. Sigamos a Dios, tengamos un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, un encuentro personal, un encuentro de arrepentimiento de nuestros errores, nuestras equivocaciones. Iniciemos ese proceso de conversión como lo hizo Pablo. Cambiemos nuestra manera de vivir como lo hizo Pedro, porque Dios nos tiene un premio a todos allá arriba en el cielo el día que nos llame a su presencia. Por eso vamos a darle gracias. Te damos gracias, Padre Santísimo,
por tu palabra. Gracias por constituir, Señor, la Iglesia Católica sobre estos pilares, sobre estos seres humanos que te dieron el sí, que han constituido, Señor, el fundamento de nuestra fe. Gracias, Señor, porque nunca nos has dejado solos, porque siempre estás con nosotros. Hoy te pedimos que tu Espíritu Santo siga llenándonos de tu presencia, siga fortaleciendo tu iglesia, Señor, para que podamos nosotros también llegar a recibir ese premio que nos tienes destinado, Señor, según nuestras obras, el día que lleguemos ante ti. Te damos gracias a ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.